lectura crítica. Hoy voy a concluir con lo mismo esta semana para retomar la parte clínica de cardiología ya en la semana que viene. Entonces, en estadística, a ver, demos 5 minutos para ver si es que alguien más se suma, ¿ya? ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, da una pirámide. Una pirámide, ¿ya? Entonces, para concluir esta aproximación a la lectura crítica, básicamente debemos entender lo siguiente. ¿Cuáles son los niveles de investigación, no? O sea, es lo mismo explorar algo que no se sabe versus algo que ya se sabe y quiere incrementarse su conocimiento, ¿sí o no? Les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si ustedes de pequeños se caían y se frotaban en la hoja de geranio y les pasaba el dolor? Y ustedes quieren ver si es que el geranio tiene algún tipo de analgésico natural. ¿Qué nivel de investigación será? A ver, ¿quién será exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo o aplicativo? ¿Quién me dice? Lógico, porque no tengo ningún tipo de bibliografía previa, es algo nuevo, algo que yo voy a explorar. Entonces, la investigación con nivel exploratorio es la que empieza a investigar. O sea, evidentemente ahora sabemos que las leyes de la circulación son hemodinámicas y están claramente establecidas. Pero cuando los hemodinamistas iniciales empezaron, ¿se sabía algo? Cuando Guyton, cuando Otto Frank, como cuando Starling empezaron a hacer los experimentos, ¿se sabía algo? Se sabía simplemente que la sangre era roja y que fluía por unos vasos sanguíneos, pero no se sabía sus propiedades. Entonces, en ese momento, el nivel de investigación era exploratorio, ¿no es cierto? Cuando ya se acabó el nivel exploratorio y se demostraron muchas cosas, los que escribían en los libros de forma estática, ¿qué tipo de investigación hacían? ¿O qué tipo de redacción hacían? Netamente descriptiva, porque decían, la presión arterial sistólica es 120, la presión arterial diastólica es 80, ¿ya? ¿Quién me dice sobre este mismo tema? ¿Cuál sería un nivel relacional? Tranquilos que se pueden equivocar con toda confianza, la idea es que más o menos se vaya entendiendo, ¿no?
Podría ser relacionado un poco el consumo de cigarrillo, el tabaquismo. Muy bien, o sea, básicamente nosotros en el nivel exploratorio descubrimos las propiedades de la tensión arterial, de la hemodinamia. En los libros de texto se describió ya los hallazgos, nivel descriptivo. En el nivel descriptivo, ¿se relacionan variables o no? ¿O solo se describe los hallazgos que se tuvo? Se Solo describe. los sacados. Solo se describe, no hay ningún tipo de relación. Pero si tú quieres ver si un factor como el tabaco eleva la presión arterial, por ejemplo, ¿ya hay correlación o no? Sí, Lógico, porque estoy correlacionando la variable presión arterial con la variable tabaquismo. Dos variables, sería un análisis bivariado, y evidentemente, ¿qué es lo que busco? Busco relación. ¿Hay relación o no hay relación entre fumar y presión arterial? ¿Sí? Evidentemente sabemos que sí, pero está muy bien el enfocar el nivel relacional. Y por ejemplo, ¿cómo buscaríamos una relación? ¿Con qué test estadístico? Ahí la estadística deja de ser descriptiva y pasa a ser estadística relacional o inferencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría yo, con qué test estadístico podría asociar fumar sí, no, hipertensión sí, no? Dos variables cualitativas o categóricas. ¿Qué test se usa para ver si hay asociación? Para buscar un valor de P que me indique asociación o no entre dos variables cualitativas o categóricas. chi cuadrado. Excelente, el chi cuadrado. Y si el chi cuadrado me da un p-valor menor de 0.05, yo digo si hay asociación entre fumar y tener presión alta. Si me da un valor elevado, pues ya no. ¿Y qué tal si es que tengo una variable como número de tabacos consumidos en la vida? Ya deja de ser categórica y pasa a ser cuantitativa. ¿Qué test utilizaré? Si quiero ver número de tabacos fumados por día con relación a hipertensión arterial. La T pareada. La T de Student para muestras independientes, no pareada porque no es la misma muestra, pero está bien, o sea, la T de Student. Y ahí lo que tú estás diciendo que para estadística relacional, ¿sí? Necesitas tener simplemente un test que te contraste variables o categóricas, cualitativas o cuantitativas. Y más o menos, si la muestra tiene una distribución paramétrica gaussiana, básicamente ya sabes lo que se debe usar. ¿Sí? Pero la relación es contundente en estadística o puede ser espuria. ¿Qué tal si es que yo mido la cantidad de botellas de agua que tomo con respecto a hipertensión arterial y por efectos de la vida y del azar me sale que hay una correlación positiva, se relaciona? ¿Eso es una verdad absoluta? No. Sería relativa, creo. Tal vez relativa o tal vez no tiene relación, puede ser una relación espuria. Entonces, lo que yo necesito luego es irme a estos tres tipos de predicción estadística. Los niveles explicativos, predictivos y aplicativos. Y básicamente el predictivo es el que más usamos en medicina porque se llaman ya regresiones logísticas, ¿no? Se llama análisis multivariado. Entonces, en estos análisis multivariados son los que nosotros determinamos causalidad. ¿Es lo mismo relación que causalidad? Causalidad significa que está, o damos por hecho que eso es un valor independiente, o sea, que eso sí causa lo que estoy buscando. Como les decía, la asociación puede ser no necesariamente es sólida, puede ser espuria, se puede deber al azar. Entonces, los niveles de investigación son estos, ¿no es cierto? Visto de esta forma, por ejemplo, ¿qué hace un jefe de servicio exponiendo sus niveles de mortalidad? Tuve tantos pacientes, tuve una mortalidad del 80%, tuve 40% hombres, 60% mujeres, tuve
60% de personas de entre 40 y 60 años, tuve 35% de personas de entre 60 y 75 años. ¿Qué nivel de estadística es esa? ¿Exploratoria, descriptiva, relacional o predictiva? Descriptiva. Absolutamente descriptiva. Perfecto, chicos. Pero ¿qué tal si este jefe de servicio dice, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, veo que los hombres se mueren más con patologías asociadas al apéndice y empieza a relacionar estas variables. Y dice, yo quiero ver si la condición ser hombre-mujer me da mayor condición vivo o muerto en patología quirúrgica. ¿Qué está haciendo en ese momento? ¿Está pasando de estadística descriptiva a qué estadística? Relacional. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces, no, yo no me quiero quedar solo en la descripción. O sea, yo quiero ver si es que hay alguna relación entre variables y el hombre empieza a hacer esto, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Sí hubo relación. ¿Qué empiezo a hacer entonces? Quiero hacer un análisis multivariado, quiero hacer una regresión logística. Entonces, él mete la variable edad, género, sexo, severidad medida por Apache, por SOFA, antibióticos utilizados, en un solo modelo estadístico que se llama regresiones. Y si la regresión mantiene esa relación, ¿qué va a decir él? Sí, definitivamente, el ser mujer es un nivel, o predice que va a haber mayor mortalidad, ¿sí? Y la predicción, ¿es espuria o se debe al azar? ¿O ya es un criterio estadístico sólido para decir sí, es un factor independiente de mortalidad en patología quirúrgica? Independiente. Por supuesto, la predicción, el nivel predictivo ya no muestra asociación, sino predicción. Y la predicción me está diciendo que una variable ya es causal, es decir, ya es un factor independiente de muerte, de mayor tiempo de hospitalización, de mayor enfermedad, de lo que yo esté buscando, ¿no? ¿Se ha entendido entonces esto? ¿Se ha quedado claro los niveles de investigación? Y cuando ya acabo de hacer el nivel predictivo, puedo hacer alguna escala en donde digo, a ver, en esta escala de apendicitis, mis variables va a ser género femenino, 2 puntos, como ustedes ya saben, ¿no? Progresión a peritonitis, 4 puntos, y se genera una escala basada en esta investigación y alcanzo un nivel aplicativo, es decir, ya puedo aplicar mis resultados en mi práctica clínica. Y más o menos así se mueve la estadística en esta pirámide, ¿no? ¿Les ha quedado claro? ¿O quieren que les explique alguna parte en específico? Chicos, ¿les quedó claro? ¿O les explico algo más de forma más prolija o ya paso a hacer un ejemplo? Un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, entonces dejemos de compartir y pasemos a ver un ejemplo real. Y a ver, en este ejemplo real. ¿Se está mirando mi pantalla? Sí, Doc, el documento de Word. ¿Es que? ¿Están mirando una tabla? Sí, Doc. Ya. Esta es una tabla de un estudio mío real, ¿sí? En donde, ¿qué tipo de estadística voy a hacer en este momento en donde voy a contrastar edad, género, Apache, sitio de infección, ventilación mecánica, con condición de no sobreviviente y sobreviviente? ¿Qué tipo de relación voy a hacer? ¿O qué tipo, me han dicho, de estadística? Si voy a la pirámide, ¿será exploratorio? Relacionando. Relacionando. Es nivel relacional. Voy a buscar una relación, ¿sí? Entre una variable versus otra variable. Por ejemplo, cuando hago una relación entre edad, ¿sí? Versus condición de no sobreviviente, sobreviviente. ¿Qué tipo de variable voy a contrastar? ¿Una variable básicamente numérica como edad o cuantitativa como edad? O cualitativa como edad. ¿La edad qué es? La edad en años. ¿Una variable cuantitativa o cualitativa?
Cuantitativa. ¿Ya? Y voy a contrastarle con sobreviviente, no sobreviviente. ¿Qué test estadístico utilizarían ustedes si ustedes fueran mis estadísticos y me están haciendo este trabajo? ¿Puede repetir la pregunta, Doc? A ver, si ustedes fueran mis estadísticos, yo les digo, a ver, chicos, quiero saber si en mi trabajo aquí tengo 163 pacientes y quiero ver si de estos 63 pacientes la edad de los que se murieron comparado con los que no se murieron es significativa. Entonces, la prueba que necesito es una que me contraste una variable cuantitativa con la condición de sobreviviente o no sobreviviente. ¿Qué test ustedes me recomendarían? Una proporción de proporciones independiente. Pero una TED Student. Sí, una prueba TEP de proporciones independiente. Excelente. Para aplicar una prueba T necesito que haya más de 30 personas. Tengo 163. Sirve para calcular o para asociar variables numéricas, ¿sí? Es una variable numérica la edad. ¿Y cuál es la otra condición para aplicar la prueba T? Que la distribución sea Normal. normal o gaussiana o paramétrica, cosa que no sucedió aquí. Entonces utilicé uno que es similar, que se llama el Mann-Whitney, para muestras no paramétricas, pero para efecto real está bien. O sea, en esto estamos contrastando una variable cuantitativa con condición de vivo o muerto, por ende la TED-Student me va a dar el valor de P, ¿no es cierto? ¿Qué P me dio la TED-Student? Mayor a 0.0. Mayor a 0.0. Por ende, las... Ya, por ende, ¿qué hace la prueba de TED-Student? Contrasta la media, porque toda TED-Student contrasta medias, ¿sí? La media de edad de los que murieron con la media de edad de los que vivieron. Antes del test estadístico, visualmente díganme ustedes, ¿cuál fue la media de edad de los que no vivieron? ¿Cuántos años? 65 años. Esto de al lado se llama desviación estándar, ¿no? Y de los que no vivieron, de los que sí vivieron, ¿cuál es la media de edad? 58. Perfecto. Así, sin ningún tipo de valor de P. ¿Hay o no hay diferencia estadística? Ay, pero no es tanta, ¿no? O sea, tengo 65 años de promedio de edad de los que murieron y 58 de los que vivieron. O sea, son 7 años de diferencia, ¿no? Entonces, antes del rendimiento de la estadística aplicada a la salud, yo hubiese dicho, yo creo que los que murieron o no sobrevivieron tenían más edad y de hecho la tienen. Pero ¿cuál es la magia de la estadística? Es ver si esa diferencia, ver si es que esa diferencia visual para nosotros amplia realmente se enmarca en algo significativo estadísticamente y eso me da el valor de P. Y como ustedes me han dicho, el valor de P es mayor de 0.05. Entonces, aunque la media de edad de los muertos comparada con la media de edad de los vivos, porque eso es lo que hace la prueba de T, es diferente, no alcanza significancia estadística. ¿Se entiende? Lo que es un análisis bivariado, ¿sí? En este caso, un análisis relacional. Dicho de otra forma, ¿hay o no hay relación entre la edad y condición de vivo o muerto? No. No. Eso, así tiene que hacer lectura crítica, leyendo de esa forma. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Aunque Sí, ustedes, eso es lo que se vuelve relevante y eso es muy, muy, muy interesante porque ¿qué tal si es que la edad hubiese sido estadísticamente significativa? Y lo que yo estoy tratando de demostrar es que el volumen de la plaqueta mata a los pacientes con sepsis. ¿Qué problema ustedes hubiesen visto si es que la edad hubiese sido más alta entre los que viven y mueren? Que si hay una relación entre la edad y si sobrevive. Pero como estadístico, ¿qué diría yo, chuta? ¿Será que la gente que estoy estudiando se muere por el volumen de la plaqueta o se muere porque son más viejos los que no sobreviven y más jóvenes los que sobreviven? Haríamos la relación con la edad, Doc. Meteríamos en un modelo, pero excelente, si se dan cuenta. Pero cuando hace lectura crítica, si esto hubiese sido inferior a 0.05, yo ya desde un inicio hubiese dicho, bueno, este investigador está buscando esto, pero tal vez lo que explica la muerte de los pacientes no es lo que él busca, sino
Que los que se murieron fueron más viejos que los que sobrevivieron. Pero esto no pasa aquí, porque la diferencia, aunque existe numéricamente, no es estadísticamente significativa. No sé si se está entendiendo. Sí, Doc. ¿Ya? Vamos a la siguiente variable, la variable sexo. En la variable sexo, ¿qué tipo de variable es? Siempre que se hace lectura crítica y uno va a la tabla de demográficos clínicos, que es esta, uno tiene que tener claro las variables, porque yo sé que TES aplicó el estadístico, ¿no? Entonces, ¿la variable sexo es una variable cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa, dicotómica, ¿no? Porque va a ser masculino o femenino. Entonces, miren, tuve un total de 62 hombres y de 101 mujeres. Vean qué pasó con los que no sobrevivieron. Se murieron el 37% de hombres y sobrevivieron el 38% de hombres. Se murió el 62% de mujeres y sobrevivió el 61% de mujeres. Solo visto ahí, ¿les parece que hay diferencia? ¿Que el género fue un determinante de morirse más o morirse menos? 37% de hombres muertos, 38% de hombres que sobreviven. Parece que están por ahí mismo. 62% de mujeres que mueren, 61% de mujeres que viven. ¿Les parece que hay una diferencia por sexo? No. Pues definitivamente ya hay gritos, no. Sin embargo, siempre el test estadístico me dará la última palabra. ¿Qué test estadístico creen que usaron? Masculino, femenino, vivo, muerto. Sí. Chi cuadrado, absolutamente fue chi cuadrado. Y si hubiese sido una muestra chiquita, tal vez el test exacto de Fisher. Pero fue el chi cuadrado, y esto sí fue el chi cuadrado, y miren, 0.9. Evidentemente se veía ya visualmente que no había relación. ¿Sí? Veamos, ¿saben lo que es el SOFA? ¿Algún momento lo han escuchado? Es una escala para ver sepsis. Muy bien. Es una escala para ver fallo multiorgánico en sepsis, ¿no? Sí, porque es Sepsis Organ Failure Assessment. Eso significa la sigla SOFA. Tiene una puntuación máxima de 24. O sea, el que tiene 24 le falla todos los órganos y el que tiene 0 o 1 prácticamente no tiene fallo orgánico, ¿no? Entonces, ¿qué esperarían ustedes? ¿Que el SOFA sea más alto o más bajo en los que no sobrevivieron y murieron? Más alto. Lógico, porque se supone que los que tuvieron sepsis y murieron, tuvieron más fallo multiorgánico. De otra forma, no tendría lógica si es que encontraría el SOFA más alto en los vivos que en los muertos. Diría algo está mal en este estudio, este investigador algo hizo mal. Si te das cuenta, como sin conocer la toma de datos, tío, puedes darte cuenta, y por eso los estadísticos y los médicos expertos dicen, mira, este estudio está bonito, todo, pero no me gusta esto. O sea, ¿cómo el SOFA puede ser más alto en los que sobreviven y más bajo en los que no sobreviven? Esto no es lógico. Entonces, veamos, ¿cuál es la media de SOFA? Ustedes ya saben que el valor máximo es 24 de los que no sobreviven. En el día 1 de hospitalización, 10. En el día 2, 10. En el día 3, 10 de media. ¿Sí? ¿Cuál es la media de SOFA de los que viven? 7 en el día 1, 7 en el día 2, 5 en el día 3. O sea, es evidente que los que van, y si se dan cuenta que va bajando el SOFA en los que sobreviven, y va subiendo el SOFA en los que mueren. Entonces, ¿eso a ti como investigador te gusta o no te gusta al ver? O sea, ¿te hace que los datos te parezcan creíbles o no? Sí. Lógico, porque estás viendo que la escala que marca severidad de sepsis es más alta en los que no viven que en los que viven, porque en los que no viven es evidentemente que va subiendo su valor y en los que sobreviven va bajando. Eso es algo lógico y eso se llama plausibilidad biológica. Y entonces, ¿qué viene de aquí? Comparar la media de SOFA de los que se murieron en el día 1 con la media de SOFA de los que sobrevivieron en el día 1 y así sucesivamente en los días que vienen. Entonces, ¿qué test estadístico voy a usar? Volvemos al mismo ejercicio mental. ¿Qué tipo de variable es esta? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. ¿Por qué? Si el SOFA se puntúa de 1 a 24. Es un puntaje numérico que va de 1 a 24. ¿Qué tipo de variable es?
Si el SOFA tú le dicotomizas y le pones alto o bajo, de acuerdo que es cualitativa, pero no, aquí el SOFA tú le estás midiendo como variable entera, como variable numérica. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa, entonces. Cuantitativa, lógicamente. Y como es cuantitativa, ¿qué test vas a utilizar para contrastar la variable SOFA del día 1, cuantitativa, con vivo o muerto, variable de referencia que se llama, ¿no? Una T. Otra T2. Perfecto, así. Te estudian asumiendo que la normal. distribución es normal. Valores de el P inferido por T de Student en los días 1, 2 y 3 es de 0.00000. O sea, ¿hay una diferencia significativa o no? Sí. Sí. ¿Era algo que ustedes esperaban, sí o no? Sí. Ya, perfecto. No sé, ¿se está entendiendo? Sí, Doc. ¿O desean que en algún punto les repita? No quisiera que se pierdan. ¿Cuántos están ahorita en la clase? Déjame ver. 11, creo, Doc. 11. ¿Y cuántos son ustedes en total? 12, Doc. Estamos. Hay 2 chicos que están en una práctica o algo así, me dijeron, ¿no? Sí, Doc. Sí. Ya. Bueno, hasta ahí entonces, ¿tienen alguna cosa nueva? ¿Me están entendiendo? O nuevamente les digo, les repito algún punto. Doc, la TD Student no se puede ocupar para cuantitativas y cualitativas. Perdón, no te escuché. La TD Student sirve para comparar tanto en variables cuantitativas y cualitativas. Ya, eso, la verdad que cuando a mí me enseñaron en la universidad, yo también me gradué en la central de médico, y me daban metodología de la investigación, ¿no? Entonces, a mí me dijeron que las variables cuantitativas se contrarrestan con la que estude, pero claro, o sea, miren, estas variables deben tener una variable de escala que se llama, ¿no? Entonces, la variable SOFA, edad, son variables numéricas, ¿sí? ¿Me entienden? Sí, Doc. Ya. Pero ¿cuál es la variable de asociación que se llama? La condición a los 28 días. Entonces, ¿por qué se llaman variables numéricas? Porque el software, yo utilizo SPSS, por ejemplo. ¿Qué hace? 2 grupos, 2 promedios, porque se llaman comparación de medias, ¿no es cierto? Entonces, estas medias, ¿qué hacen? La mitad o la media del grupo que murieron, variable cuantitativa, se compara con la media del grupo que sobrevivió, variable cuantitativa. O sea, ¿qué estamos comparando, chicos? Toda TED Student compara medias, ¿sí? Entonces, ¿media de qué? Media de una variable cuantitativa con media de otra variable cuantitativa. Pero, ¿qué necesitaste para poder dividir esa variable cuantitativa en 2 grupos? Una variable de agrupación que se llama, o variable de desenlace, que es vivir o morir en este caso. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando yo empecé a estudiar estadística, yo pensaba que se contrastaba de tu edad con SOFA, 2 variables cuantitativas, ¿sí? Y no es así. Lo que estás contrastando es una variable cuantitativa dividida en 2 medias, de acuerdo a los grupos de agrupación que tú hiciste, ¿no? Vivos o muertos. Entonces, cuando tú estás contrastando una variable, un análisis bivariado de una variable cuantitativa con respecto a una variable de agrupación, tu test es un test cuantitativo, porque a la final comparas una media numérica con otra media numérica. Estás comparando variables cuantitativas. No sé si he sido claro en esa parte. No tengo ningún problema en repetir, porque eso es algo que a mí también me generó a veces un poquito de conflicto, pero es lo que es, o sea, es así. ¿Queda claro? De repetir. ¿Qué parte deseas que te repita? Lo de la comparación de las variables con la de agrupación, la cuantitativa. A ver, vamos acá, espérate un segundo. Hoy, como tengo un poquito más de tiempo, la idea es que podamos llegar a un punto de entendimiento total, ¿no? A ver, espérame.
¿Ahorita están viendo algo o no? No, Nudo. No, perfecto. no se ve. Déjame salir de esto y déjame hacerte un ejemplo real en todo caso. A ver, déjame ver si tengo una base de datos en ese PCS, ¿ya? Perfecto. A ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Doc. Sí, Doc. Ya. Esta es una base de datos de un estudio que ya terminamos, ¿no? En donde evidentemente vas a tener muchas cosas que ver en cuanto a variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que tengo lo necesario en este estudio, porque vean esta variable que se llama condición al alta, ¿no es cierto? La condición al alta, básicamente, ¿a qué se refiere? 1 vivo, 2 muertos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos cuando ya tenemos un punto, una base de datos de esta forma, ¿no? Este se llama el software estadístico SPSS. Y prácticamente lo que vamos a ver en este momento es cómo se hace una TD-Studio, ¿ya? Entonces nos vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué buscaré yo en el SPSS si un TD-Studio? Un test que me compare, ¿qué? Las medias. Las medias, muy bien. Es decir, si la media de un grupo comparado con la media de otro grupo, ¿tiene o no tiene relevancia con respecto a algún desenlace, ¿ya? Entonces, la TD-Student hay varias, ¿no? La TD-Student para una muestra, para muestras independientes y para muestras relacionadas. Por ejemplo, ¿cuál sería la TD-Student para una muestra? Tú estás comparando la mortalidad de sepsis en Quito con respecto a la mortalidad de sepsis en Guayaquil. Tú hiciste un estudio y te salió un valor, una media de edad en los muertos en Quito. Y Guayaquil tuvo en algún momento un estudio y ya tienen una media de edad de los muertos en Guayaquil. ¿Qué hace este test entonces? Coges, entras, ¿no es cierto? Pones tu variable edad aquí, en variable de prueba, ¿sí? Y luego te da la opción de poner la variable comparativa. Pones el valor de Guayaquil y te compara ¿qué? La media real de tus datos con la media que se encontró en Guayaquil y te da un valor de P. ¿Qué voy a encontrar entonces? Si la media de los pacientes de Guayaquil es superior, inferior o igual estadísticamente que lo que encontré en Quito, ¿ya? Es decir, que para comparar medias con T para una muestra, significa que yo saco una muestra propia y comparo con una muestra referencial de cualquier lugar del mundo. ¿Se ha entendido esa parte? Sí, Doc. ¿Ya? ¿Para qué sirve la T de muestras relacionadas? ¿Sí? Entonces, mira, la T de muestras relacionadas tienes variable 1 y variable 2. Entonces, ¿qué te parece si yo mido el índice de masa corporal en una población? ¿Ya? Y hago una intervención dietética y de ejercicio en esta población. Y vuelvo a medir su índice de masa corporal 6 meses después de que implementé esto. ¿Qué voy a tener entonces? En la variable 1, la media de ¿qué? De índice de masa corporal antes de la intervención dietética y de ejercicio, comparado con ¿qué? Con la intervención. Después de Con la media de índice de masa corporal posterior a la intervención. Si esa P es menor de 0.05, ¿qué me dirá a mí como nutricionista o como entrenador físico? ¿Valió o no valió mi estrategia? Sí, sí. Excelente. Y variable. Sí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué se llaman muestras relacionadas?
Porque saqué la media de un grupo de pacientes y comparé con el mismo grupo de pacientes luego de una intervención. Por ejemplo, en ustedes, ¿qué tal si ustedes tienen una media de notas en cardiología? Y yo de pronto implemento una forma andralógica de educación para ver si es que eso mejora sus promedios. Entonces, saco la media de un examen previo a mi nuevo cambio, al cambio de enfoque educacional, y les tomo la misma prueba después. ¿Qué voy a comparar? La media de lo que ustedes sacaron en el examen 1 con la media de lo que ustedes sacaron en el examen luego del cambio de estrategia educativa. ¿Comparo o no comparo muestras pareadas o relacionadas? Sí, doc. Porque estoy comparando los mismos estudiantes, pero luego de una intervención. Entonces, jamás pueden ser muestras independientes, ¿no? ¿Se entiende? Pero me queda la T para muestras independientes. Y para muestras independientes significa que, por ejemplo, a ver, cojamos una variable que nos agrade. ¿Qué quieren ver, por ejemplo? ¿Qué les llama la atención? Vean todas las variables que tenemos, ¿no? SOFA, Apache, ADE, volumen medio, eosinófilos, leucocitos, linfocitos, lactato, lo que sería hospitalización, índice, condición, y hay tanta cosa más. ¿Qué les parece si vemos cómo fue el lactato? Sí, aunque esta. ¿Qué les parece si vemos el SOFA, ya? Que ya saben lo que es. O el Apache, ¿ya? El Apache al ingreso de estos pacientes. Esta variable Apache, ¿qué es? ¿Saben lo que es el Apache? Es una escala también que mide el impacto fisiológico de un paciente. Cuando es más de 20, la probabilidad de mortalidad es altísima, ¿no? Entonces, ¿qué va a comparar el software? En este caso, no elijo la T de estudio para muestras independientes porque no voy a comparar el Apache de mi muestra con el Apache de una muestra de otro país, ¿sí? No es el objetivo. No utilizo una muestra pareada porque no es que voy a medir el Apache en mis pacientes, voy a dar un antibiótico o algo y vuelvo a medirle. Sino en este caso, ¿qué voy a pedir al software? Que me compare la media de ¿qué? De mi Apache, depende de lo que elija, ¿no es cierto? En este caso, la condición al alta. ¿Qué es la condición al alta en este caso, chicos? Condición de estar vivo o estar muerto. Entonces, acá le pusimos como 1 y 2, creo que estaba testado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el software? Va a decirme, a ver, doctor, la media de edad de los que, la media de Apache de los que vivieron es esta. La media de Apache de los que murieron es esta. Vea usted si es que es significativo o no. No sé si se entiende. Sí, ¿Sí o no? Sí. Esto no funcionó porque de lo que veo está codificado como 0 o 1. Vamos nuevamente a analizar. Analizar, comparar medias, muestras independientes. Volvamos a condición aquí. Definir grupos de 0 y 1. Continuar, aceptar. Ahí sí. Listo. Entonces, miren. ¿Cuántos muertos tengo, chicos? Doc, tienen que volver a compartir porque no se ve. Es que no sé si se ve el otro cuadrito. Perfecto, ahorita mismo. ¿Ya? Este es el análisis que acabé de hacer. ¿Ahora sí lo ven? Sí, doctor. Entonces, vamos viendo. Entonces, estoy evaluando la media de Apache entre muertos y vivos. ¿Sí estamos claros de eso? ¿Ya? Tengo 40 muertos, 119 vivos en mi muestra. ¿Ya? ¿Cuál es la media de Apache en los que murieron, chicos? 25. Excelente, ¿sí? ¿Cuál es la media de Apache en los que vivieron? 16. Ya. ¿Qué es lo que la T de estudio me va a decir? Si esa diferencia es o no es estadísticamente significativa. ¿Ya? Y eso el software me lo muestra aquí, en significancia asintótica bilateral. ¿Cuál es la P, el valor de P? 0.00.
Exacto. ¿Cuál es la conclusión de ustedes ahora, entonces? Que sí es ¿Qué dicen ustedes? significativo. Si yo les pregunto, vean, doctores, ¿qué les parece? ¿El Apache fue superior en vivos que en muertos? Ustedes me dirán, sí. 25 en vivos, 16, perdón, 25 en muertos, 16 en vivos. Y mi pregunta como estadístico les diría, pero es que, ¿y eso es estadísticamente significativo? ¿Qué me van a responder ustedes? Que sí. Por supuesto, porque mi P es inferior al alfa establecido, que es 0.05, es 0.00000. Mi siguiente pregunta es, entonces, ¿el Apache se asocia o predice mortalidad con lo que tengo aquí? ¿Qué me responderían ustedes? Que sí. ¿Se asocia o predice? Predice, asocia. Nunca predice porque todavía no he hecho regresión logística. Ahorita solo estoy viendo si es que una variable se asocia con otra variable mediante un test como la que estudio. Cuando haga la regresión logística, volvemos a la pirámide, ahí tendré un nivel predictivo. ¿Sí se dan cuenta? Sí, Doc. A ver, me dicen si están viendo lo que hago, ¿no? Si se ve cómo se mueve mi cursor, Sí. ¿ya? Por ejemplo, es muy diferente a hacer esto, por ejemplo. A ver, no, esto está mal. Analizar estadísticos descriptivos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo quiero ver si es que mi... Ahora es condición alta. Sí. Versus... No tengo otra variable cualitativa, lastimosamente, ¿no? Porque miren, ustedes de ahí entran a estadísticos, piden chi cuadrado. ¿Sí se está viendo todo esto que estoy haciendo? Sí, Doc. Y cuando piden chi cuadrado, ponen continuar y les va a salir un valor de p, pero ahí necesitan variables cualitativas. Entonces, más o menos es como trabaja el software SPSS. Y vean cómo hemos nosotros mismos sacado la significancia en este trabajo que hemos visto, ¿no? ¿Les ayudó un poquito ver el software para entender eso? Sí, Doc. Ya, entonces, ahora sí es que vuelvo a compartir esto. Se fue, pero bueno, tengo esto. Ya, entonces si vuelvo a este es otro trabajo que también lo hicimos, ¿no? Pero más o menos es parecido a lo que pasa. Entonces, aquí estamos comparando, digan ustedes, la edad. Este es otro trabajo. Y es evidente, ¿no? Entonces ahora entienden por qué las variables cuantitativas, por ejemplo, aquí, ¿qué estaría comparando el software ahora que ya viene? Tenemos la edad en años, ¿no es cierto? De los vivos y de los muertos. ¿Qué edad tenían los muertos de promedio? 66. Los vivos de promedio. 58. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de variable estoy contrastando? La media de una variable cuantitativa con la media de otra variable cuantitativa para sacar un p-valor. Entonces, ¿qué test estadístico debo usar ahí? Una T. Muy bien, de estudio. En este caso, de abajo voy a comparar sexo femenino-masculino, variable cualitativa, con condición al alta vivo muerto, variable cualitativa. ¿Qué test de estudio me sacó esta P? ¿Qué test estadístico me sacó esta P? Si contrasto dos variables cualitativas en chi cuadrado. Ya, ¿y esto qué nivel me da? ¿Asociativo o predictivo? Asociativo. Excelente, chicos. A eso es lo que quería llegar, ¿sí? O sea, pero cuando yo cojo todo esto que tengo aquí, ¿sí? Y le meto en un modelo como este, que se llama modelo de regresión logística binaria. En este caso, estoy metiendo todas las variables que se asociaron, ¿sí? Y a la final, ¿qué me está diciendo?
que el estar sedado y el tener un volumen plaquetario alto se correlaciona con qué? No se correlaciona. Me da un ratio de 4,79 y 3,59. O sea, metí todas las variables en un solo modelo y estas son las que me quedaron como asociativas o como predictivas ya. Cuando meto en un modelo estadístico ya queda como predictiva y le puedo llamar predictor de mortalidad. Entonces, esa es la diferencia entre una regresión logística, ¿sí? Y una t-de-Stude y un chi cuadrado. Porque en este caso yo ya puedo decir, por ejemplo, que un volumen medio plaquetario mayor de 8.8, ¿qué ratio tiene? 3.59. ¿Cómo podría leer eso yo? Que si un paciente tiene sepsis y su volumen medio plaquetario es más de 8.8, tiene 3.5 veces más posibilidades de... Estoy evaluando mortalidad, ¿no? De morir. De morir. ¿Sí se dan cuenta? Y si un paciente está en ventilación mecánica y tiene un volumen medio plaquetario mayor de 8.8, podría decir que tiene, si el volumen medio plaquetario es el que toma en cuenta, 6.22 veces más de hacer choque séptico. ¿Sí? Nivel predictivo de investigación. Es decir, no es lo mismo asociar que predecir. Las asociaciones pueden existir, pero muchas desaparecerán, ¿sí? En el nivel predictivo. Creo que no voy a avanzar más porque me imagino que el día de hoy hubo cosas bastante nuevas para ustedes, ¿no es cierto? Una de ellas es para qué sirve en la vida real el chi cuadrado de la t-de-Stude, que seguro lo saben, o me equivoco. Sí, Doc. ¿Cuánto les pude aclarar siendo muy sincero? Les repito, o sea, no me interesa que digan, estuvo perfecto, sino que me digan realmente cuánto se les aclaró y a cuántos les dejó con muchas más dudas que respuestas. ¿Cuántos entendieron esta clase? ¿Cuántos me podrían decir que ahora saben lo que es un nivel exploratorio, un nivel descriptivo, un nivel relacional y un nivel predictivo? Exploratorio, cuando hago una investigación de un tema que no se ha investigado o que se sabe muy poco. Descriptivo, cuando no relaciono variables, solo describo. Porcentaje de mortalidad, hombres, mujeres, no relaciono con nada. Estadística descriptiva. Y estadística relacional o inferencial es cuando empiezo a asociar variables. Y cuando cojo y asocio variables, tengo el primer nivel que se llama asociativo, en donde voy a ver solamente si se relacionan estas variables. ¿Qué test me mide en relación entre otros? t-de-Stude en chi cuadrado, ¿sí? Cuando ya acabo de determinar si es que hay relación, la relación desde ningún punto de vista me puede decir que es un predictor de muerte, ¿sí? Paso a un nivel más alto que se llama predictivo, y en el nivel predictivo entran los modelos de regresión, en donde esos modelos, dependiendo del tipo de regresión, me darán odds ratio, riesgo relativo, hazard ratio, y me dirán si realmente son predictores o no esas variables. Entonces, hasta el nivel relacional, ¿creen que pueden tener claro? Cuando vayan a relacionar la media de una variable cuantitativa, el test a usarse si la distribución es gaussiana, normal o paramétrica será la t-de-Stude. Y para cualquier distribución normal o no o paramétrica o no paramétrica, el chi cuadrado sirve. El chi cuadrado no importa si la distribución es normal o no normal. Ese sirve para todo, cualquier variable de tipo cualitativo, porque la variable cualitativa no tiene distribución, porque no es numérica, ¿no? Entonces no hay un promedio, no hay desviación estándar. Hasta ahí les ha quedado claro un poquito lo que es lectura crítica. Cuando vean un cuadro como este de demográficos clínicos, podrán interpretar vivo, muerto, qué p-valor tuvo, qué test estadístico se debió haber usado. ¿Creen que lo pueden hacer? Si no lo pueden hacer, igualmente sean sinceros para ver si es que hacemos una clase más, cosa que ya me está limitando mucho la parte de cardiología. No puedo dar más que una clase más porque no es mi materia, ¿no? Pero sí me interesa que aprendan a leer bien artículos de cardiología y de toda medicina en general.
¿Quién de ustedes podría, por ejemplo, decirme o analizarme la variable lactato en esta tabla? Ya. Aunque se equivoque. Ya, el lactato sería una cuantitativa y Muy bien. la otra variable sería igual la media, entonces sería, igual utilizaríamos una tesis que fuera normal. A ver, primero, vamos a analizar una variable como el lactato. El lactato se mide en numérica y en Es milimol. cuantitativa. O sea, es una variable cuantitativa. Cuantitativa. Ya, entonces voy a relacionar mi variable lactato cuantitativa con condición al alta, ¿no? Vivo o muerto, ¿ya? Ajá. Entonces voy a comparar la media del nivel de lactato de los muertos con la media del nivel de lactato de los vivos. ¿Ya? La media ¿Qué test estadístico vas a usar? Una cuantitativa. Ya, por ende. Una T. ¿Para muestras independientes relacionadas o para una muestra? Sería relacionado. ¿Por qué? A ver, me dijo T para una... Acuérdate que la T de Student hay para muestras independientes, para muestras relacionadas, ¿sí? Porque en este caso no tiene que ver nada de la T de Student para un valor, porque no vas a comparar con otro estudio tu medio. En este caso, te queda muestras independientes o muestras relacionadas. Entonces, ¿qué estás haciendo en esto? Vas a ver el lactato entre los que se murieron y los que sobrevivieron. ¿Tiene alguna relación previa antes? ¿Un antes y un después? No, Doc. No. Entonces, ¿qué te vas a usar? Independiente. Excelente. Muy bien. ¿Cómo interpretarías entonces? Ves que los que murieron tuvieron una media de lactato de 4.09 y los que vivieron una media de lactato de 2.4. Solo visualmente, ¿te parece que es diferente? Sí significa, o sea, sí hay un cambio. ¿Ya? Y en ese momento tú vas y mandas tus ojos ¿a dónde? Al valor de P. ¿Cuánto fue el valor de P? 0.012, menor de 0.05, por lo que ¿Tu conclusión es qué? Que sí es significativo. Ya, pero ¿cómo sería tu conclusión final? Si esto fuera un examen, tú dirías, la media de los pacientes de lactato que murieron es superior a la media de los que sobrevivieron con una diferencia estadísticamente significativa. Y si por ahí te pregunta tu profesor de estadística, oye, ¿y qué test crees que se utilizó? La T de Student para muestras independientes. ¿Te das cuenta? Sí, Doc. Así es como se debe leer una tabla de demográficos clínicos. Y en este caso ya no es demográficos, en este caso es parámetros de laboratorio. ¿Quién quiere ver qué pasó con el volumen medio plaquetario en el día 3? ¿Quién me puede leer eso? A ver, ¿alguien más que participe? Ahí diríamos, Doc, que la media de los pacientes que sobrevivieron es mayor a la media de los pacientes que murieron en el día 3. A ver, repite eso, por favor. Que la media de los pacientes... a ver, pero antes de la media, ¿vas a comparar qué? ¿Variables? Dos variables numéricas. Entonces haría... O sea, una variable numérica que tiene, o bueno, dos variables numéricas, ¿la media de qué? La media del volumen medio plaquetario del día 3, ¿en quiénes? ¿En los qué? Pacientes que en la condición alta que murieron y sobrevivieron. O sea, vas a comparar si la media del volumen plaquetario del día 3 de los que murieron con la media del volumen medio plaquetario de los que vivieron, básicamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la media del volumen medio plaquetario de los que murieron? 146. No. Ay, perdón. Es 9. 9.78. 9.78. Comparado con 8.96, ¿sí? De los que sobrevivieron. ¿Tú crees que hay diferencia significativa? O más bien dicho, ¿tú crees que es diferente? Es así, ¿no? Es más alto de los,
el volumen medio en los que mueren que en los que viven. Pero ¿será significativa esa diferencia? Entonces, como vas a comparar variables numéricas, la media de muertos con la media de vivos, ¿qué test vas a utilizar? TD Student. El TD Student. Para muestras independientes o relacionadas. Para independientes. Lógico, porque no hay una relación, no hay un antes y un después. ¿Y qué te ha dicho el TD Student? ¿Realmente esa diferencia que tuviste visualmente es estadísticamente significativa, sí o no? Sí, Doc. Muy bien. Y ya, muy bien, excelente, excelente. Entonces, ¿qué les ha parecido? ¿Se entiende cómo se debe leer o no? Sí, Doc. Ahora, ustedes entenderán que en 50 minutos de clase, hacer esto que debieron haber hecho como en 3 años, no es tan sencillo, pero la idea es que ustedes puedan tener ya un enfoque un poquito distinto y diferente de cómo se lee, ¿no? ¿Ha quedado claro? ¿O todavía hay cosas que no se entienden bien? Con toda sinceridad. Esto sí, Doc. Está claro, Doc. ¿Ya? Si esto les he dado, ya saben más o menos la curva ROG y lo otro, máximo podré prolongar una clase más de esto para que puedan hacer lectura crítica en cardiología, pero no más porque voy a perder lo que debo acabar como materia, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que decirme? ¿O podemos dar por concluida la clase ya? Bueno, si no hay nada más que decir, entonces nos veremos la próxima clase, ¿no? Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc.